quiero compartir con ustedes algunos beneficios de lo que significa vivir en este nuevo pacto con el Señor, ¿no? Hay a veces una confusión de pactos, podemos decir. El antiguo pacto, el pacto de la ley de Moisés, mandaba al hombre a vivir correctamente. Pero Jesús nos metió en un nuevo pacto, donde no solamente nos manda a vivir, sino la bendición de este nuevo pacto es que nos cambia la naturaleza. El antiguo pacto, yo puse aquí algunas diferencias que me parece que son importantes de considerar. En primer lugar, vamos a ver que en el antiguo pacto son las leyes de Dios. Es una ley que es buena, que es totalmente correcta, nos indica la diferencia entre el bien y el mal, pero nuestra naturaleza, la naturaleza que recibe esa ley, es una naturaleza caída, ¿no? Después de Adán, la naturaleza del hombre fue caída, la naturaleza del hombre hizo muchas cosas malas, de tal manera que incluso Dios tuvo que destruir la tierra, ¿no? Porque estaba llena de violencia. El otro día entendí, por fin, que no es porque Dios no le importaba a los seres humanos, sino por la propia misericordia de Dios. El ambiente, la vida que había en la tierra era peor que el infierno, ¿no? Toda la gente llena de violencia, el deseo del corazón de todos los demás, solamente el mal. Imagínense vivir en esa situación tan terrible. Ahora, no sé, es similar, digamos, a las guerras que han habido, ¿no? en la tierra. Qué terrible vivir, digamos, ¿no? en esa situación. Hoy mismo parece que Irán atacó a Israel, está la cosa fea, digamos, ¿no? Ellos viven a veces en un clima tan terrible, tan así de guerra. Pero el tiempo de Noé era mucho más grave. Era muy seria la situación y solamente Dios por misericordia, ¿no? Preservó a Noé para que la raza humana siga vigente, a él, a su familia, ¿verdad? Porque él solito no hubiera podido. Pero, hermanos, estas leyes maravillosas y buenas venían a una naturaleza caída. Las leyes de Dios chocan con nuestros sentimientos, hablando de la naturaleza antigua, de la naturaleza vieja, que todavía aún cuando estamos en este nuevo pacto y tenemos la nueva, todavía hay una naturaleza que se opone, ¿no? Y es esta vieja naturaleza. Hermanos, la ley mandaba a hacer cosas buenas a una naturaleza que no quería, que su inclinación era contraria a las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios motivaba a hacer aquello que la naturaleza estaba en contra? Y la Biblia habla de que la motivación del antiguo pacto era castigo y premio. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo bien claro de esto en Deuteronomio capítulo 28. Era esta la motivación con la que la gente tenía que vivir esta ley santa, esta ley de Dios. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Y simplemente estoy
enumerando algunas de estas bendiciones que eran la motivación para que las personas cumplan y obedezcan al Señor nuestro Dios, cumplan sus mandamientos. Por obediencia, cumplan sus mandamientos. Era que vengan bendiciones. Y luego, más adelante, viene la lista. Y miren, aquí está en la pantalla, las maldiciones por la desobediencia. Si desobedecían, ¿qué pasaría? Dice el versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, si no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres, y etcétera. Y empieza una lista de maldiciones aquí en Deuteronomio 28 para los desobedientes, mucha más larga, mucho mayor que la lista de bendiciones para los obedientes. O sea, la motivación para hacer la voluntad de Dios era, si yo hago la voluntad de Dios, yo recibo bendición, ¿no? Y si hago cosas contrarias a la voluntad de Dios, recibo maldición. Y aunque es verdad, y aunque esto es real, así sucede. Cuando nosotros obedecemos a Dios, empezamos a tener bendición en nuestra vida. Y lo mismo cuando desobedecemos. El hombre desobedece a Dios y vienen las maldiciones. Amén. Esto es real. Esto es verdadero. Pero la historia del Antiguo Testamento nos habla de un fracaso. La naturaleza caída tiene victoria aún sobre estas motivaciones. De tal manera que el propio pueblo de Dios, el Antiguo Testamento termina con 400 años de silencio de Dios. Y en el año 70 Dios mismo hasta destruye el propio templo que Él mismo mandó construir. Él muestra la religión no nos va a cambiar. Los israelitas tenían la ley. Ellos eran conocedores de la ley desde niños. Muchos de ellos, desde muy niños, es más, la mayoría de ellos conocían el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero el conocer la ley de Dios no es suficiente. El conocer la ley de Dios no quiere decir que la vamos a hacer. Hoy en día también conocemos lo que debemos hacer y muchos no lo hacemos. Necesitamos una motivación, algo que nos lleve, y la motivación de la ley era premio, castigo. Amén. Pero ahora en este nuevo pacto, en la gracia de Dios, en el tiempo donde Dios nos da su salvación primero, nos pone su Espíritu, viene el Espíritu Santo y nos hace nacer a otra nueva vida. En este nuevo pacto, leemos en Jeremías, y no lo voy a poner porque es largo, pero dice, en este nuevo pacto yo pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, esta nueva naturaleza que tenemos tiene incluida, podemos decir, pero en el Espíritu, la ley de Dios. Esta nueva naturaleza se alegra cuando nosotros obedecemos a Dios. Esta nueva naturaleza se entristece cuando desobedecemos a Dios. Y la vieja naturaleza o los resabios de la vieja naturaleza que quedan en nosotros, que lo que se llama es la carne, tiene sentimientos contrarios, ¿no? La carne se alegra cuando peca y se entristece cuando tomamos decisiones santas, decisiones de obediencia. Entonces, dentro de nosotros, ahora en este nuevo pacto, hay una posibilidad mucho mayor
de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque no solamente tenemos la ley escrita, sino también tenemos una nueva naturaleza que Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces, el impulso de esta nueva naturaleza que tenemos nosotros es que si esta nueva naturaleza se ha fortalecido, el hacer la ley y el hacer la voluntad de Dios va a ser mucho más fácil. Todavía podemos decidir no hacerla, porque el hombre es libre y la voluntad es una de las partes del alma, es una de las facultades del alma. Entonces, en la ley podemos decir, la obediencia a Dios es algo impuesto. La obediencia es algo externo, es algo contrario, porque no se tocó la naturaleza de la persona. Es para que Dios no me castigue, para que Dios me bendiga. Pero en cambio, ahora en la gracia, cuando Dios nos ha hecho nacer del Espíritu, nos ha dado una nueva naturaleza, la ley, hermanos, contiene la ley en el corazón. Ahora, antes nos esforzábamos por hacer la voluntad de Dios. En el viejo pacto ese es uno de los grandes problemas de andar en el nuevo pacto y también en el antiguo pacto, una mezcla que tuvieron los Gálatas. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, ellos empezaron en el Espíritu. Ellos estaban gozosos, dándole alimento a su nueva naturaleza. Pero vinieron otros y les dijeron, no, ustedes tienen que cumplir la ley. Entonces, el esfuerzo de los hombres bajo la ley es hacer la ley de Dios. El esfuerzo de los hombres bajo la gracia que tenemos nosotros es en cuidar, en alimentar, en sostener esta nueva naturaleza que Cristo nos ha dado por gracia. Nosotros queremos que esta nueva naturaleza crezca, se fortalezca y que la vieja naturaleza que se llama la carne o los resabios, podemos decir, de la vieja naturaleza, mengüen y vayan bajando, ¿no? Vayan disminuyendo los deseos de la carne. Los deseos de la carne ya no sean tan fuertes, tan poderosos que dominen. Llegamos a un punto donde la nueva naturaleza, casi podemos decir, domina al cristiano. De hecho, si nosotros viviéramos muchísimos años, yo estoy seguro que viviríamos unas vidas santas. Amén, viviríamos unas vidas santas. Pero lamentablemente solo tenemos cierta cantidad de años. Amén. Ahora, para obedecer a Dios también hay que esforzarse. Pero qué diferente es esforzarse en contra del impulso natural que esforzarnos a favor de un impulso natural. Qué bueno, qué gratificante es hacer lo bueno porque esa nueva naturaleza se alegra. Amén. Hacer lo bueno es algo que trae gozo a la naturaleza que nos ha dado Cristo. Y claro, muchas veces por hacer lo bueno tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos. Eso no ha disminuido, eso no ha cambiado. Y muchas veces nuestros esfuerzos son mayores. La obediencia a Dios exige muerte a muchos anhelos, porque Dios quiere que obedezcamos, porque obedeciendo a Dios esa es la clave de la bendición. La clave, Dios nos ama y nos bendice. Y con este nuevo pacto, lo que Él ha hecho, hermanos queridos, es hacernos capaces de hacer su voluntad, para ser bendecidos. O sea, en este nuevo pacto no tenemos excusa nosotros, no tenemos excusa para andar pecando, para andar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Vivimos la vida desde una nueva naturaleza. Usted viene a la iglesia porque debería en la iglesia fortalecer esta nueva naturaleza.
porque esta nueva naturaleza de su propia mente, que había sido dañada, ¿no? Que para esa mente la venganza era normal, para la vieja naturaleza, ¿verdad? El perdonar, ¿no? Era algo injusto, era algo imposible, era algo horrible. Ahora la nueva naturaleza y la mente se están acoplando, amén, están armonizando. Y esa armonía viene también por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que nuestra mente se abuene, podemos decir, se tenga una buena relación con nuestro espíritu. Es como que nuestra alma está en medio de dos fuerzas. Por un lado, la carne y por otro lado, el espíritu, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas muestra estas dos fuerzas en competencia. En el capítulo 5, podemos ver, si quieren, un poquito lo que habla en el capítulo 5 de los Gálatas, ¿no? De la carta de Pablo a los Gálatas. Miren, 5:16. Estamos hablando ahora cómo tenemos nosotros la capacidad. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Nosotros, como los Gálatas, tenemos que tomar una decisión, porque están los dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Andar por el Espíritu o satisfaciendo ese deseo de la carne. Están los dos dentro de un ser humano cristiano. Dice, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. O sea, ejercen fuerza, ejercen influencia dentro de nosotros, estas dos clases de fuerzas, de deseos. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos nosotros bajo la ley, porque el Espíritu es cumplidor de la ley. Amén. El Espíritu no requiere beneficio. Porque incluso a veces la obediencia a Dios en el momento pareciera que no nos trae beneficio. O sea, la inteligencia nos dice, no, si yo perdono, la otra persona se va a aprovechar de mí. No, la inteligencia empieza a razonar, empieza a poner argumentos contra la obediencia a Dios. Pero el Señor me dice, perdona, te conviene perdonar. Y la mente me dice, no me conviene, porque yo voy a ser pisoteado, voy a hacer esto. Y el Espíritu te dice, no, vas a vivir una vida de bendición cuando tú sepas perdonar. Y en todo, cuando yo quiero ayudar a un necesitado, ser generoso, mi mente me dice, no, te vas a quedar más pobre. Y la palabra me dice, Dios te va a bendecir y vas a quedar mejor. Amén. O sea, muchas veces la mente está como sujeta, no digo perdida, pero hay dos fuerzas que están peleando en nuestro interior. Y nuestra ocupación ahora no es tanto hacer cosas, sino hacer que el espíritu se fortalezca. De hecho, una cosa muy triste de la ley es que las personas que no han nacido de nuevo no pueden escuchar la voz de Dios. Para ellos la voz de Dios es esta escritura, esta ley, los 10 mandamientos. Para ellos esa es la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios para muchas otras cosas por encima de esto. Amén. La voz de Dios no contradice su ley, pero nos sirve para miles de cosas más, ¿verdad? En cambio, los que están bajo la ley
solamente tienen como las líneas rectas. Entonces, y aquí habla, bueno, en el versículo 19, muy claramente, dice, las obras de la carne son evidentes, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, una larga lista. Pero dice en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Imagínense qué pasaría si nosotros vivimos totalmente gobernados por el Espíritu. Seremos personas que aman, tendremos un gozo por encima de cualquier circunstancia. En nuestro interior habrá paz, seremos pacientes, no seremos desesperados como cuantas veces nosotros hemos vivido y todavía, quizás es una de mis grandes conquistas que tiene que hacer el Espíritu en mi vida, benignidad, siempre ver a los demás con buenos ojos, ¿no? En vez de ser juzgadores acérrimos, la benignidad nos hace ver a las personas con misericordia, ¿no? Bondad, fidelidad o fe. Es vivir, podemos decir, sabiendo que Dios existe y sabiendo que Él tiene más poder. Porque a nuestros ojos y al, digamos, al sentir de la vieja naturaleza, no hay Dios. ¿Dónde está Dios? Amén. Y creo que en realidad los ateos pues tienen razón, ellos no pueden percibir a Dios. O sea, tienen razón en cuanto a que no tienen sentidos para percibir a Dios. Entonces, toda la vida es una cuestión intelectual, es una cuestión de conveniencia, es así para ellos. Pero cuando son despertados nuestros sentidos espirituales y nosotros entendemos a Dios, wow, empezamos incluso a experimentar la verdadera paz. La paz que tiene una persona que no está viviendo en el Espíritu es una paz externa. O sea, ellos pueden vivir tranquilos en un lugar donde todo es tranquilo o en una vida donde no hay dificultades. Pero cuando vienen las dificultades, una persona que está viviendo en la carne empieza a desesperarse, se enoja. En cambio, el que está en el Espíritu tiene la paz, pero la paz que tiene no viene de las circunstancias, viene de adónde, de adentro, de esa nueva naturaleza. Amén. Creo que nosotros podemos evaluar cuánto estamos viviendo en la carne y cuánto estamos viviendo en el Espíritu por la manifestación de estas cosas. Si los deseos de la carne son tan fuertes en tu corazón, todo aquello que dice ahí arriba, ¿no? Envidias, borracheras, orgías, ¿no? Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos. Si eso está abundando de adentro, quiere decir que la carne, quiere decir que esa parte está queriendo dominar tu vida. Y es precisamente ese el trabajo que tenemos que hacer nosotros, de hacer menguar. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No, le vamos a decir no a esos deseos. Y vamos a empezar a hacer las cosas, la obediencia, vamos a empezar a ver las cosas que no se ven, vamos a empezar a hacerle caso a ese sentir interno que es la voz de Dios. Y vamos a tenerlo cada vez más fuerte, cada vez más importante en nuestras vidas. Muchas personas, como algunos de nosotros, somos personas que hemos sido formados intelectualmente. Y a veces, más bien, en vez de ser una bendición, resulta que ese intelecto siempre anda poniendo excusas, ese intelecto siempre anda buscando razones. Dios muchas veces nos manda y no siempre nos da razones.
muchas veces no nos da razón. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro intelecto? Nuestro intelecto debe ser un intelecto servidor de los deseos del Espíritu. Un intelecto que se está siendo capaz de sentir y de decodificar la voz de Dios que viene a nuestro espíritu. Porque Dios no nos habla al oído, Él nos habla al espíritu nuestro despertado, al espíritu renacido, ¿verdad? Cuando hemos recibido a Cristo, ha renacido ese espíritu y ese espíritu lo sabe. Pero si mi mente no se ha transformado, mi mente no lo sabe. Lo tengo la voz de Dios. Y no solo la voz de Dios, tengo todas las bendiciones que ofrece esta salvación tan grande. Tengo la herencia, tengo poder. Pero si no lo sé, no me sirve. Amén. Lo tienes, pero si no lo sabes, no te sirve. No funciona. No funciona por la ignorancia que hay en nuestros corazones. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a esta forma de pensar del mundo, a esta forma de vida que vive el mundo, porque no tiene al Espíritu, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para la palabra transformados, usa en el idioma griego la palabra metamorfosis. Tan importante será tener una mente acondicionada para escuchar al Espíritu, que nos transforma. En realidad ya estamos transformados, ya tenemos al Espíritu. Está ahí dentro de nosotros. Pero nuestra mente no lo capta. Nuestra alma no lo entiende. Amén. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántas veces yo tengo un sentir y los razonamientos de mi mente son más contundentes, más fuertes? Y termino haciendo lo que mi mente me dice, lo que mis razones me dicen, o lo que mis sentimientos me mandan. Y dejo de escuchar al Espíritu. Y empiezo a vivir una vida como si no tuviera el Espíritu. Si no lo entendemos, si no lo conocemos, es como si no lo tenemos. Amén. Esa es una cosa muy triste en los hermanos. Tienen a Dios, pero viven como si no lo tienen porque no lo conocen, porque no lo perciben. Dios nos da una mente nueva. Dios también nuestra mente la renueva. Amén. Hay una renovación que Dios quiere hacer, está haciendo. Y requiere fe. Esto requiere creerle a Dios. Esto requiere hacerle caso más a esa pequeña voz que inicialmente es pequeña, pero que día a día se va haciendo más clara, hasta que llegamos a ser personas que la Biblia le llama espirituales. Personas espirituales no son personas que están haciendo milagros o personas que, no sé, que están andando 20 centímetros del piso, que es espiritual el hombre. No, espirituales son las personas que escuchan a Dios y le obedecen. Y obedecen esa voz, aunque su mente le contradiga, aunque sus deseos, sus emociones digan no. Persona espiritual ama hacer la voluntad de Dios. Esas cosas son tan importantes para nosotros en estos días. Amén. El hombre espiritual tiene como fruto la verdadera obediencia a Dios. Hemos dicho que el hombre natural en la Biblia, aún teniendo la ley, estaba viviendo fracasando de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí venimos también a una situación dentro de la iglesia, de las iglesias locales. Estoy hablando de la iglesia local.
Y yo creo que muchas veces, cada vez que empiezo a charlar con alguien, otro cristiano que vive en otra realidad, cuántas veces me siento mal, me siento enojado, porque la vida de algunos cristianos, ya incluso ministros del Señor, es totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Esta frase, escúcheme bien, y anótele si está anotando. Toda experiencia que no me facilita la obediencia a Dios es una experiencia en el alma y no alimenta mi naturaleza espiritual. Toda experiencia que no me facilita la obediencia a Dios es una experiencia en mis emociones o en mi alma, ¿no? Estoy hablando de las cosas que suceden en las iglesias. ¿Y cuántas veces nosotros queremos una adoración emocionante, una cosa que me lleve a la presencia? Bueno, la presencia de Dios ya está en tu corazón. No necesitas buscarla, necesitas reconocerla. Amén. No buscamos su presencia, la reconocemos. Hay experiencias místicas, aparentemente espirituales, pero solo tocan las emociones. Esas se desvanecen rápidamente. No dejan un fortalecimiento espiritual verdadero. Pasa un poco de tiempo y volvemos al mismo estado anterior. En cambio, las experiencias verdaderamente espirituales nos traen una mayor capacidad para obedecer. Hermanos, la adoración a Dios, Jesús dijo, es en espíritu y en verdad. Los israelitas eran expertos en adoración, en lo que ellos llamaban adoración. Hasta los samaritanos tenían un concepto de adoración. Cuando la mujer samaritana estaba conversando con Jesús, ¿dónde hay que adorar? Amén. Los expertos en adoración estaban diciendo, ¿dónde hay que adorar? Porque ella había visto que Jesús le había dicho algunas cosas que él no podría haber sabido, sino por una experiencia espiritual. Y le dice, me parece que tú eres profeta. Ahora, como profeta, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde es que debemos adorar? Ustedes, los judíos, dicen que es allá en Jerusalén. Nosotros, los samaritanos, tenemos el monte Gerizim donde vamos a adorar. ¿Dónde es la adoración correcta? Y Jesús le dijo, ni en Jerusalén, ni allá. La adoración al Padre, dice Dios, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es lo que está aquí adentro. Es tu espíritu. Amén. Y adoración es obediencia. Adoración es agradar a Dios. Hay gente que cree que cantando bonito le agrada a Dios. Y está bien, puede ser que sea un poco. Pero Dios se agrada. ¿De qué? Usted sabe, si usted es un creyente, sabe que a Dios le agrada la obediencia. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Los mandamientos que ustedes saben. Los mandamientos que su luz les muestra. Y cuando ustedes guardan los mandamientos que su luz les muestra, dice la Biblia, entonces yo le voy a decir al Espíritu Santo que los lleve a toda verdad. Que les manifieste cosas más profundas, cosas mayores, que empiecen a entender más. En la carta a los Corintios dice que el Espíritu lo conoce todo, aún lo profundo de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir en un entendimiento tan avanzado. Obvio, siempre en obediencia a Dios.
es en espíritu y en verdad. O sea, es espiritual y en verdad quiere decir con un corazón sincero. Yo me puedo poner a adorar, a cerrar mis ojos. Eso no tiene nada que ver. Es una postura. Tampoco es malo, no estoy diciendo. Pero es mi espíritu que está en paz con Dios, que está en obediencia a Dios, que quiere hacer su voluntad, el que realmente valida mi adoración. Pero hay gente que adoración le llaman ir a tener una experiencia emocional. Y cuando su interior no está bien, no está adorando en verdad, esa experiencia emocional se desvanece. Amén. Y muy tristemente hemos caído en esta situación. Hermanos, lo de la carne es. Tú puedes ver a una persona emocional cuando está todo bien, son los más generosos, los más bendecidos, hablan bonito, a todo el mundo le dan una bendición. Cuando están mal, sálvese quien pueda. Son emocionales. Y varía mucho la emoción. Y depende mucho de lo externo. Amén. Hermano, ni nuestras obras, la Biblia dice que nuestras obras deben provenir de la obediencia. ¿Qué es una buena obra? No sé si usted tiene un concepto, pero yo se lo voy a quizás corregir. Una buena obra no es una obra buena. Para Dios una buena obra es una obra de obediencia a Dios. Porque hay cosas buenas que pueden ser hechas en desobediencia y para Dios no son buenas. Amén. Es más, la obra buena, amados hermanos, les digo, la obra buena procede de Dios. No procede de tu conciencia, no procede de tu ser. Tú no puedes proponerte hacer una obra buena. La mayor proposición de hacer buenas cosas en la vida es proponerte a obedecer al Señor. Esa es la cosa buena. Amén. ¿Entiende, hermano? Mire, el capítulo 2 de Efesios dice, a mí me gusta Efesios 2:10. Aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son buenas obras, producto de lo que Él ha hecho en nosotros. El capítulo 2 empieza diciendo que Él nos ha dado por su gracia. Empieza diciendo que nos dio vida. Dice Él, Dios les dio vida a ustedes que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio esa nueva vida, en las cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, dice. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Con Él, hermanos, podemos conocer lo espiritual. Podemos estar en unos lugares espirituales. Antes no. Pero esto, por gracia, dice. Por eso es lo maravilloso del nuevo pacto. Que por gracia hemos sido salvados, por medio de la fe. No por obras, dice el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras que quieren traer salvación no son las buenas obras.
Aquí hay un contraste, hay obras que hacemos y dice para que nadie se gloríe. Las obras que hacemos para Dios, escúcheme bien, las obras que hacemos para Dios y todavía nos gloriamos. No, es que ayer hice, pastor, una buena obra. Es que le di de comer a los pobres. Es que hice esto. ¿Ya? Esa buena obra me está trayendo ¿qué? Gloria. Me estoy gloriando. ¿Cuánta gente hace buenas obras para gloriarse? Pero las buenas obras verdaderas, dice que vienen de esa hechura suya. ¿Qué es esa hechura suya? Ese nuevo nacimiento, esa vida que nos dio de pura gracia. Amén. Dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Solo el que es creado en Cristo Jesús hace las verdaderas buenas obras, las cuales están ya preparadas. Amén. Dios las tiene preparadas y Dios nos las da, nos dice hacer. ¿Qué? ¿Cuánto me puedo gloriar de eso? Más bien, ¿sabe qué? Es tan lindo ser usado por Dios para hacer una buena obra. Es tan maravilloso. Lo que hacemos cuando hemos hecho una buena obra de Dios es agradecerle al Señor. Es decirle, Señor, gracias. Gracias por usar mi vida para esta buena obra. No me trae gloria la buena obra. No me siento mejor que antes. Me siento bien, sí. Porque soy un vehículo de bendición. Amén. Cuando Dios me impulsa a hacer una de esas buenas obras. ¡Wow! Jesús decía, yo no hago nada. No hago nada que no me mande a hacer el Padre. Pero después dice algo que me encanta a mí. Pero el Padre le ama al Hijo del Hombre, dice, y le muestra las cosas que hace. Para que Él entre en sus labores. Amén. Si Dios te ama, Dios te va a mostrar esas buenas obras. Y te va a usar en esas buenas obras. Obras que no te van a enorgullecer. O sea, no son peligrosas. Amén. Porque el orgullo es una de las cosas más peligrosas de la vida. Y si las buenas obras te traen orgullo, cuidado. Amén. Hermanos, Dios quiere gobernar nuestras vidas por medio de su voz. Y nuestras vidas llevarán lo que hemos leído en la primera parte. Nos llevarán a una vida bendecida, nos llevarán a una vida donde todo lo que Dios nos da. Yo no estoy hablando de una vida bendecida económicamente, estoy hablando de una vida bendecida integralmente. Amén. ¿Se entiende? Es cuando estás contento, cuando estás gozoso, en medio de cualquier situación. La vida bendecida por Dios te lleva a un contentamiento inexplicable. No sabes por qué estás contento, pero es que estás andando en el Espíritu. Es ese contentamiento que le falta a la gente. ¿Cuánta gente está triste en la vida? ¿Cuánta gente aún teniéndolo todo está triste? Vive su vida a medias. Pocas personas tienen ese gozo continuamente. Pocas personas viven en paz, alegres. Porque también la vida en el Espíritu te trae fe. Estás confiando. Y esa fe no depende. La fe es algo que no se ve, ¿verdad? No depende de lo que se ve. La fe depende de lo que está aquí adentro, de cuánto ha crecido aquí adentro. De lo que ve, no tu ojo natural, de lo que ve tu ojo espiritual. La fe mira las cosas reales que todavía no son. Amén. Cuando vivimos en el nuevo pacto, estamos promoviendo todo esto. Estamos promoviendo la voz de Dios, estamos promoviendo en nosotros el fortalecimiento del hombre espiritual, el fortalecimiento de aquel que obedece la voz de Dios.
estamos siempre mejorando, podemos decir, nuestro oído espiritual por medio de la obediencia. Porque si obedeces hoy, mañana Dios te hablará más fuerte. Y lo mismo pasa si desobedeces. Lo contrario, si desobedeces, empiezas a que la voz de Dios sea más lejana. Porque ¿sabe qué? Porque la voz de la carne empieza a gritar, empieza a tener toda fuerza. Y solo la entiendes a esa voz de la carne. Solo estás empujado, atraído por tus deseos, por las cosas materiales, las cosas que no son amor, que no son paz, que no son el fruto del Espíritu. Por eso en el nuevo pacto hay un camino, y el camino es ese, es el camino de fortalecer el Espíritu en nuestras vidas. Pablo, para terminar, en su carta a los Gálatas, les dijo lo siguiente: Dios estaba haciendo maravillas entre ustedes. Ustedes corrían bien, estaban llenos del Espíritu. Ahora empieza, por eso les pone la lista de los deseos de la carne. Y en parte de la carta a los Gálatas, ustedes se están mordiendo y se están consumiendo unos a otros. Dejaron de poner el énfasis, amados hermanos, en hacer la voluntad de Dios. O sea, empezaron a querer hacer cosas para Dios. Y empezaron a dejar de insistir en fortalecer el hombre interior. Yo creo que esto pienso que en el Génesis, en los 3 primeros capítulos, nos muestra una cosa que sucedía con Adán. Adán no se vio que comió del árbol de la vida. Para crecer nuestro interior tenemos que comer del árbol de la vida. Hay un alimento que es para nuestro espíritu. Escúcheme, ¿cómo se llamaba el árbol del cual él comió? El árbol del conocimiento. Del conocimiento. Y de la ciencia, del bien y del mal. Era un árbol que tenía conciencia y tenía conocimiento. Pero no era el árbol que promovía la comunión con Dios. Era un árbol que lo independizaba de la comunión con Dios. Era un árbol que hacía que sus razonamientos fueran más grandes que la voz de Dios. A veces nosotros queremos ser independientes de Dios. A veces, tristemente, algunas personas religiosas hemos mostrado la vida espiritual como una vida de sufrimiento, ¿no? Hay que sacrificarse por el Señor, hay que servir. Es cierto, pero si no te sacrificas y si no estás haciendo tus esfuerzos con gozo, está mal. Hermano, el sacrificarte en la voluntad de Dios no solamente es sacrificio, requiere fe, pero es gozoso. El mismo David, yo creo que David tenía el Espíritu de Dios, la Biblia lo dice. Él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Él reconoció la ley en su corazón. Él estaba en el nuevo pacto. Muchos del antiguo pacto habían entrado al nuevo pacto. David se esforzó, fue un guerrero, pero se esforzó en el Espíritu. Un esfuerzo en el Espíritu. O sea, hay gente que piensa que andar en el Espíritu es nomás seguir al Espíritu, todo así. No, hay esfuerzo en el Espíritu. La obediencia, hay obediencia. La obediencia no es fácil. Menos que tenemos la oposición de la carne que está dentro de nosotros.
Pero cuando triunfa el Espíritu y obedeces al Señor, hay un gozo. Y si obedeciendo al Señor te sientes mal, hay problemas en tu corazón, hay problemas en tu vida. Si el perdonar a alguien, arreglar la relación con alguien, te hace sentir mal, estás haciéndolo en la ley, solo por obediencia. Pero no es la manifestación. Por eso, cuando habla del amor, gozo, paz, habla de un fruto del Espíritu. En Juan 15, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Habla de que el fruto viene ¿de dónde? ¿Del pámpano? No, viene de la savia que viene de la vid. Así son las buenas obras de Dios. Amén. Así que vamos a terminar diciendo esto, que los Gálatas, mis queridos hermanos, los Gálatas empezaron a andar mal. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, escúcheme bien, estás obedeciendo a Dios y no hay gozo en tu corazón, estás bajo la ley. No es fruto que está saliendo del Espíritu. Cuida de que tu vida cristiana no sea así. Cuídate de que no haya gozo en tu vida cristiana. Cuando el gozo se va, cuidado. Cuando la paz en tu vida se va, cuidado, no hay fruto del Espíritu. Estás obedeciendo en la carne, puedes estar haciendo lo mismo que una persona que anda en el Espíritu. Puedes estar haciendo las mismas buenas obras, aparentemente, pero las buenas obras no solamente son obras. Las buenas obras incluyen motivación. Lo que motiva tus buenas obras es lo que le da sentido a tu buena obra. Amén. ¿Me entienden? O sea, la vida cristiana es gozosa. Venir a la iglesia debería ser una experiencia gozosa. Pero para algunos, una pequeña agüita es más poderosa que el gozo de edificar su espíritu. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Y espero que podamos ver nuestro interior en esta mañana. Y la ley te diría, si tú quieres examinar tu vida, a ver, mira cuántas buenas obras has hecho. Cuánto bien has hecho, cuánto no has mentido, eso te diría la ley. Pero el Señor te dice, ¿cuánto amor hay en tu corazón? ¿Cuánto gozo hay en tu corazón? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta paciencia? No impaciencia, paciencia. ¿Cuánta fe? ¿Cómo estás mirando la vida? ¿Cómo estás mirando el futuro? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuán manso eres? Manso es alguien que acepta la voluntad de Dios con gozo. ¿Cuánto dominio propio tienes? ¿Cuán fácil te es dominar la ira? ¿Cuán fácil te es dominar la falta de fe, la impaciencia? ¿Cuántos de estos frutos del Espíritu están ahora en tu vida? ¿Estás rebosando de gozo, hermano? Mira en tu interior, deja de mirar a otra persona. ¿Cuánto gozo, cuánta paz?
¿Cuánto estás queriendo tener para tener gozo? ¿Cuánto de tu gozo viene de las cosas que tienes? ¿Y cuánto gozo viene de lo que está en tu corazón? De ser su voluntad, de estar obedeciéndole. ¿Cuánto agrado hay en tu corazón cuando obedeces la voz de Dios? ¿Cuánto amas su ley? Los Salmos es un buen libro porque muestran el interior de David. Muestran lo que él sentía en su interior. Y la vida cristiana no se trata de cuánto haces, sino de cómo está en tu interior. Porque las buenas obras proceden, lo que vas a hacer en realidad va a proceder de tu interior. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos da la posibilidad de vivir vidas con mucho gozo y alegría, porque nos das la posibilidad de vivir con mucha autoridad, pero no podemos servir a dos señores. No podemos servir a las obras que traen gloria y a las obras que son fruto y que nos hacen más humildes. Padre, enséñanos, Señor. Nuestro gozo no podemos ponerlo que proceda de cosas externas. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando duro para tener actividades que traigan gozo? ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo tanto tiempo en traer lo externo para que nos alegre, para que nos traiga descanso? ¿Y cuántos de nosotros estamos en paz y en descanso, aún en medio del trabajo y de los vaivenes de la vida? Porque nuestro interior está lleno, porque estamos comiendo del árbol de la vida, estamos comiendo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros el leer la Biblia es una bendición porque la ley nos agrada? David nos muestra cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Él nos ama, Él nos muestra cuál es el estado de gozo, el estado de un hombre que agradaba a Dios, que era conforme al corazón de Dios, que tenía el Espíritu. Ayúdanos, Padre, en esta nuestra vida cristiana. Ayúdanos a vivir en medio de cualquier circunstancia con gozo, con paz, con amor, amar, a tener bondad, a ser benignos y no ser juzgadores, a vivir con eso como fruto, Señor. Que hacer una obra de misericordia no sea una cosa tan terrible. Que el dar algo que nos cuesta no sea un parto. Que haya, como dice en el Nuevo Testamento, es más bienaventurado, sea feliz cuando doy, sea feliz cuando hago algo por otro, sea feliz cuando en cualquier cosa, aunque nadie me apruebe, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando puedo sentir esa aprobación, cuando puedo vivir bajo esa regla, bajo el Espíritu. Eso, Señor, queremos hacer.
Muchas veces, Señor, tú estás despojando a las personas de sus gozos externos para hacerles conscientes de su necesidad interna. Padre, ayúdanos a ir en el Espíritu, a tomar el camino de una vida en el Espíritu. El mundo, Señor, quiere una iglesia diferente. Él quiere verte a ti y nuestros esfuerzos están en una dirección opuesta muchas veces. Estamos ocupándonos en las cosas de la carne. Y aunque no son cosas pecaminosas muchas veces, pero no estamos invirtiendo en comer del árbol de la vida. Gracias, Padre. Espero que esta mañana hayas hablado tú y no sea mi voz solamente. Te damos gracias, Padre.